La oficina de abogados era exactamente lo que esperarías de una firma que maneja grandes fortunas. Madera oscura y sillas de cuero que probablemente costaban más que mi coche. Me senté en la enorme mesa de conferencias, tratando de no moverme demasiado mientras el señor Patterson, nuestro abogado familiar desde hace 3 generaciones, se ajustaba las gafas de montura metálica. Mi hermano Marcus se recostaba en su silla como si fuera dueño del lugar. Lo cual, después de hoy, prácticamente sería. Comencemos la lectura del testamento de Harold y Elizabeth Montgomery, dijo solemnemente el señor Patterson. Me aferré al borde de mi silla, ya sabiendo lo que venía. Nuestros padres nunca fueron sutiles acerca de cuál era su hijo favorito. A nuestro hijo Marcus Montgomery, le dejamos nuestra propiedad principal valorada en $12 millones, nuestra casa de verano en los Hamptons valorada en $5 millones, todas las acciones y bonos actualmente en nuestro portafolio valorados en aproximadamente $3 millones, y los activos líquidos que suman. La lista seguía. Con cada artículo, la sonrisa de Marcus se hacía más grande. Traté de mantener mi rostro neutral, pero mi estómago se revolvía. 20 años siendo la hija responsable, la que se quedó cerca de casa, la que ayudó a manejar el negocio familiar mientras Marcus se dedicaba a festejar en 3 universidades diferentes, y este era el resultado. Finalmente, el señor Patterson se volvió hacia mí. A nuestra hija Olivia Montgomery, le dejamos la antigua granja familiar en Montana, previamente propiedad del padre de Harold. Marcus soltó una risa burlona. ¿La granja de tierra? Oh, eso es perfecto. Recordé esa granja de mis visitas de infancia a la casa de mi abuelo James. 500 acres de tierra aparentemente sin valor, una casa vieja y chirriante, y un granero que parecía a punto de derraparse. El abuelo pasó sus últimos años allí, todos pensando que se había vuelto un poco loco, murmurando sobre su proyecto y negándose a irse. Además, continuó el señor Patterson, hay una carta para Olivia. Me entregó un sobre desgastado. El papel era grueso, caro, el tipo de papel que usaba papá. Dentro había una sola hoja. Olivia, sabemos que estarás decepcionada, pero Marcus siempre ha demostrado más talento para los negocios. La fortuna familiar necesita una mano firme que la guíe. La granja era el orgullo y la alegría de tu abuelo. Tal vez puedas hacer algo con ella. Papá. Doblé la carta cuidadosamente, guardándola en mi bolso mientras Marcus seguía presumiendo. No te preocupes, hermana, dijo con una sonrisa burlona. Si necesitas un préstamo, seguro que podemos llegar a un acuerdo. Una vez que revise los libros y haga algunos cambios necesarios para aumentar la rentabilidad, claro. Me levanté, alisando mi falda. Felicidades, Marcus. Espero que disfrutes tu herencia. Oh, lo haré, me gritó mientras salía. Diviértete jugando en la tierra. 2 días después, me encontré frente a la vieja casa de campo, la llave en la mano. El viento de Montana me azotaba, llevando el aroma de la salvia y la hierba salvaje. La casa se veía aún más deteriorada de lo que recordaba, pintura descascarada, porche hundido, ventanas cubiertas de polvo. Pero algo en ella me llamaba. Tal vez eran los recuerdos de mi abuelo James, con los ojos siempre brillando como si supiera un maravilloso secreto. O tal vez era simplemente el profundo silencio tras el caos de los últimos días. La llave giró suavemente en la cerradura, a pesar de los años de desuso. Dentro, las sábanas cubrían los muebles, pero por lo demás, todo estaba exactamente como lo dejó el abuelo. Sus viejos libros aún llenaban las estanterías, con los lomos agrietados y descoloridos. Su sillón favorito estaba junto a la ventana, con una manta desgastada sobre él. Recorrí la casa, quitando las sábanas de los muebles, abriendo ventanas para dejar entrar aire fresco. En la cocina, todas sus viejas tazas seguían colgadas en sus ganchos. Una me llamó la atención, una pieza simple de cerámica con su dicho favorito: no todo tesoro brilla. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente me dirigí al granero. Allí fue donde el abuelo pasó la mayor parte de sus últimos años. Mamá solía decir que estaba allí trasteando con tonterías mientras la fortuna familiar crecía sin él. La puerta del granero protestó al abrirla. Motas de polvo bailaban en la luz que se desvanecía, entrando por las rendijas de la vieja madera. Herramientas cubrían las paredes y varias piezas de equipo que no podía identificar estaban cubiertas con lonas.
Pero fue la enorme caja fuerte en la esquina lo que llamó mi atención. Nunca la había visto antes. Debe haber estado oculta detrás del equipo durante mis visitas de infancia. Era antigua, de acero sólido, con un dial de combinación que parecía sacado de una película de robo a un banco. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Junto a la caja fuerte había un marco polvoriento. Dentro había una fotografía que recordaba de mi última visita. El abuelo y yo, sentados en los escalones del porche. Yo tenía 12 años, delgada y seria en mi uniforme escolar. Él reía, con el brazo alrededor de mis hombros. Pero lo que llamó mi atención fue la serie de números escritos en su característica letra en la parte inferior. Para Olivia, cuando llegue el momento. 12-35-82-17-9. Mis manos temblaban mientras me giraba hacia la caja fuerte. ¿Podría ser tan simple? Giré el dial cuidadosamente. 12, 35, 82, 17, 9. El mecanismo hizo clic. Dentro, apilados ordenadamente en estantes metálicos, había docenas de cuadernos encuadernados en cuero. Mapas cubiertos de marcas y anotaciones. Estudios geológicos. Documentos de derechos minerales. Y en la parte superior, otra carta, esta vez escrita a mano por el abuelo. Mi querida Olivia, si estás leyendo esto, entonces hicieron exactamente lo que esperaba. Te dieron la granja porque pensaron que no valía nada. Tu padre nunca entendió lo que encontré aquí. Estaba demasiado ocupado persiguiendo la riqueza superficial para ver el verdadero valor. Pero tú, mi niña, siempre entendiste que el verdadero valor no siempre es visible a simple vista. Tienes los ojos de tu abuela, siempre mirando más allá de lo que los demás ven. Lo que encontré aquí va a cambiarlo todo. Pero primero, debes entender lo que realmente tienes. Empieza con el cuaderno rojo, explica los primeros estudios. Tomé el cuaderno rojo con los dedos temblorosos. La primera página me dejó sin aliento. Análisis preliminar, elementos de tierras raras. Tamaño estimado de depósito. Una de las mayores reservas no explotadas de América del Norte. Valor en el mercado. Incalculable. Caí al suelo polvoriento, el cuaderno apretado contra mi pecho, mientras la magnitud del secreto del abuelo comenzaba a aclararse en mi mente. Esto no era solo una granja de tierra. Esto era un imperio esperando ser construido. Mis manos temblaban mientras leía los cuadernos de mi abuelo hasta bien entrada la noche. La mesa de la cocina estaba cubierta con su investigación, encuestas geológicas detalladas, análisis de mercado, estudios de impacto ambiental. Este no era el trabajo de un anciano loco trasteando con tonterías. Era la investigación meticulosa de una mente brillante que había descubierto algo extraordinario. La granja se encontraba sobre uno de los depósitos más grandes de elementos de tierras raras en América del Norte. Estos minerales, esenciales para todo, desde teléfonos inteligentes hasta vehículos eléctricos y tecnología militar, valían miles de millones. Pero eso ni siquiera era lo más notable. Mi abuelo había desarrollado un método de extracción revolucionario que minimizaba el impacto ambiental. Sus notas detallaban un proceso que evitaría los desechos tóxicos y la destrucción ambiental típicamente asociados con la minería de tierras raras. El mundo necesita estos elementos, escribió. Pero no a costa de destruir la tierra. Sabía que tenía que encontrar una mejor manera. Y sabía que tenía que encontrar a la persona adecuada para llevarlo adelante. Mientras leía, los recuerdos inundaron mi mente. Mi abuelo enseñándome sobre diferentes tipos de rocas cuando era pequeña. Tomando muestras de tierra juntos durante mis visitas de verano. Él observándome con aprobación mientras insistía en replantar las áreas que habíamos excavado. Me había estado preparando todo el tiempo. A la mañana siguiente, hice 3 llamadas telefónicas. La primera fue a la doctora Sarah Chen, una experta líder en elementos de tierras raras en el MIT. Dentro de 1 hora de recibir la investigación de mi abuelo, me devolvió la llamada, su voz temblando de emoción. Este proceso de extracción es revolucionario. Hemos estado tratando de resolver este problema durante años. Tu abuelo era un genio. La segunda llamada fue a James Morton, un abogado ambiental con el que había trabajado en mi antiguo despacho. Los permisos ya están en su lugar, dijo, asombrado.
Tu abuelo presentó todo bajo una empresa fachada hace 20 años. Aún son válidos. Pensó en todo. La tercera llamada fue a Marcus. Contestó al primer timbre, probablemente esperando que lo llamara para suplicarle dinero. ¿Te diviertes jugando a ser agricultora?, preguntó con desdén. En realidad, te llamo para ofrecerte una oportunidad de invertir en algo extraordinario. Se rió. ¿Qué? ¿Necesitas ayuda para arreglar esa propiedad inútil? No, respondí tranquilamente. Te ofrezco la oportunidad de ser parte de lo que está a punto de convertirse en una de las operaciones mineras más valiosas de América del Norte. Pero tendrás que actuar rápido. Esta tarde me reúno con otros inversionistas. Hubo una larga pausa. ¿De qué estás hablando? Ven a verlo por ti mismo. Trae a tus asesores financieros. Pero solo debes saber esto. Esta es una oferta de cortesía porque eres familia. No necesito realmente tu inversión. 2 días después, Marcus estaba en el granero, mirando la investigación de mi abuelo con una cara que pasó de escéptica a asombrada, y luego casi verde de envidia. Su equipo de expertos había verificado todo, los depósitos minerales, el proceso de extracción, los permisos, todo. Esto vale. Tragó saliva. Billones, terminé por él. Con el mercado actual de elementos de tierras raras y el proceso de extracción ecológico de mi abuelo, estamos hablando de valoraciones potenciales superiores a los $50,000 millones. Intentó reagruparse. Nuestros abogados van a impugnar el testamento. Papá no podía saber sobre esto cuando. En realidad, sí lo sabía. Saqué otra carta que había encontrado en la caja fuerte. Mi abuelo le contó sobre el descubrimiento inicial hace 30 años. Papá lo desestimó como una de sus locuras. Nunca se molestó en verificarlo. Por eso mi abuelo creó todas estas empresas fachada y fideicomisos, para proteger su trabajo hasta que llegara la persona correcta. Marcus se hundió en una silla. Él lo sabía. Papá sabía sobre esto y aún así te lo dio a ti. Me lo dio a mí porque pensaba que no valía nada, lo corregí. Al igual que pensaba que yo valía menos que tú. Me acerqué a la ventana, mirando la tierra que guardaba semejante tesoro. ¿Sabes qué es irónico? Todos esos años de escuela de negocios, todas esas conferencias sobre ver el valor y aprovechar las oportunidades. Y papá perdió la mayor oportunidad de todas porque no pudo ver más allá de sus propios prejuicios. ¿Y ahora qué?, preguntó Marcus, con voz pequeña. ¿Vas a excluir a la familia? Me giré hacia él. No. Te ofrezco la oportunidad de ser parte de algo revolucionario. No como el accionista mayoritario. Eso es innegociable. Sino como socio. Un verdadero socio, que tiene que trabajar y demostrar su valor, no solo ir a la deriva con su nombre. ¿Y si me niego? Entonces tendrás que conformarte con tu herencia de $20 millones mientras yo construyo una empresa que valdrá miles de millones. Sonreí. Tu decisión. Durante el siguiente año, todo cambió. Montgomery Sustainable Resources se convirtió en un líder en la minería de elementos de tierras raras, con contratos de grandes compañías tecnológicas de todo el mundo. Nuestro proceso de extracción ecológico estableció nuevos estándares en la industria. La granja inútil se convirtió en la piedra angular de un nuevo tipo de imperio minero. Marcus eventualmente se unió a la empresa, y sorprendentemente, el ser forzado a comenzar desde un puesto más bajo le enseñó algo de humildad. Resultó ser bastante bueno en ventas internacionales, una vez que aprendió a escuchar más de lo que hablaba. Mamás y papá dejaron de hablar sobre habilidades empresariales y comenzaron a evitar las discusiones de negocios por completo. Era demasiado incómodo reconocer cuán espectacularmente se habían equivocado. En cuanto a mí, guardé la antigua taza de mi abuelo en mi oficina. No todo el tesoro brilla, para recordarme al hombre callado que vio el valor donde otros no lo veían. La casa de campo, restaurada pero aún modesta, se convirtió en mi lugar favorito para trabajar. Los crujidos de los escalones de la porche donde solíamos sentarnos con mi abuelo eran perfectos para leer informes mientras el sol se ponía sobre las colinas de Montana. Una tarde, mientras estaba sentada allí revisando propuestas para nuestra última expansión, encontré una vieja foto escondida en uno de los cuadernos de mi abuelo. Mostraba a él cuando era joven, de pie orgulloso en la misma porche. En la parte de atrás, había escrito: «La verdadera riqueza no está en lo que tienes,
sino en ver lo que otros pasan por alto. Me enseñó esa lección muy bien. Mientras mi familia estaba ocupada persiguiendo cosas brillantes, él me mostró cómo mirar más profundo, trabajar más duro y encontrar valor en lugares inesperados. A veces, la mejor venganza no es demostrar que la gente se equivoca, sino demostrar que tu abuelo tenía razón.